partir de estos instantes, la mañana de COPE Granada se vuelca con el mundo empresarial y social de la ciudad, nuestras empresas, nuestros emprendedores, todos los protagonistas del tejido empresarial de la ciudad. Granada Empresarial, con Juan de Dios Jerónimo e Hispacolex, profesionales del derecho. 1:31 de la tarde. En la tarde de ayer tuvo lugar la celebración de un café de empresa que, bajo el título "Cómo anticiparse a los conflictos entre hermanos en la empresa familiar", estuvo centrado en debatir y analizar las diferentes estrategias con las que se eviten los posibles conflictos que puedan surgir entre hermanos que estén al frente de empresas familiares. Celebrado en la sede de Hispacolex, la sesión estuvo presentada por el socio director del bufete, Javier López y García La Serrana. Contó como ponentes con Ignacio Cañaveral Ladrón de Guevara y con Ana Membrilla Jiménez, abogada del Departamento de Derecho Mercantil de Hispacolex, especializada en protocolos familiares y pactos entre socios, con la que vamos a conversar sobre las conclusiones de este café de empresa al que asistieron numerosísimas empresas familiares de Granada. Ana Membrilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cuáles fueron las conclusiones así más importantes de ese café de empresa? Bueno, pudimos repasar un poco cómo ha denunciado la problemática que existe en la empresa familiar, que es uno de los problemas quizá más relevantes ahora, que es el momento del relevo generacional, las posibles diferencias que se dan en ese momento entre hermanos en la propiedad de la empresa, en la gestión o gobierno de la empresa. Y de hecho lo demuestra el que muy pocas empresas familiares pasen a la tercera generación. En ese sentido y en ese contexto estuvimos viendo cómo el protocolo familiar es una herramienta que ayuda, ¿no?, a la permanencia, a la continuidad de la empresa y a la armonía con la familia. Ser regular o establecer por escrito esos principios o valores que el mismo fundador de la empresa en un momento quizá transmitió de palabra a sus sucesores, pero no quedaron por escrito, y en el momento en que falta el fundador se da quizá un pequeño conflicto entre hermanos a la hora de llevar a cabo esos compromisos, ¿no? Y ese protocolo familiar es una buena herramienta tanto para la continuidad de la empresa en el ámbito familiar, que es una de las primeras intenciones y las ilusiones que pone el fundador, que sea el legado que deja a su hijo, y luego para que exista realmente una interrelación y una armonía entre lo que es la empresa y lo que es la familia, y dejar regulados por determinados aspectos para que un problema determinado en la empresa no genere un conflicto en la familia, y al revés, y prever esos posibles problemas y las soluciones que se darán en el momento en el que surja. Una de las muchas especialidades que tienen en Hispacolex Abogados, precisamente el prevenir esos conflictos con esos protocolos familiares y pactos entre socios. Ana Membrilla, abogada del Departamento de Derecho Mercantil de Hispacolex, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. ¿Ha tenido un accidente de tráfico y no sabe cuánto le corresponde? ¿Quiere conseguir la mayor indemnización a la que tiene derecho? ¿Usted necesita un abogado especialista en accidentes de tráfico? Y en Hispacolex tenemos al mejor. Consúltenos sin compromiso. Llámenos al 958-200335 o en hispacolex.com. Hispacolex, profesionales del derecho. Pues también está con nosotros en el día de hoy José Manuel Castellanos, socio director del área internacional de Hispacolex. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. Y es que nos acompaña en el programa Jorge Cruz, director de la empresa Grupo Rodic, una entidad de carácter técnico que tiene como finalidad la realización de instalaciones de protección contra incendios, seguridad privada e instalaciones relacionadas con el sector comercial, industrial y de la vivienda. Con él vamos a conocer más sobre esta gran empresa granadina. Bienvenido, Jorge. Gracias, buenas tardes. Pues la verdad es que hoy vamos a estar muy seguros, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista de robos, totalmente, incendios y todo. Es decir, que la verdad que va a ser un programa lleno de seguridad en ese sentido. Y bueno, simplemente decir, comentarlo, efectivamente estuvo genial ayer el café de empresa que hicimos. Nuestra compañera Ana Membrilla lo hizo fantástico, igual que el otro ponente, Ignacio Cañaveral, del que aprendimos todos mucho en ese sentido. Bueno, Jorge, director, me comentabas antes, del Exterior de Seguridad. Sí, efectivamente, director de seguridad es un título homologado por el Ministerio del Interior y ajá, bueno, son títulos ahí puestos necesarios en una empresa de seguridad. Sí. ¿Y en qué consiste principalmente? Es decir, ¿qué te diferencia a lo mejor de otro tipo de directivos? Bueno, un director de seguridad tiene la capacidad y el control para montar una serie de servicios, tiene unos conocimientos no solo técnicos, sino para usar medios humanos en todas las medidas necesarias en lo que nosotros ofrecemos.
¿no? Dentro de los sistemas de seguridad, intrusión, sistemas de vigilancia. Así que no solo capaz empresarialmente, sino también técnicamente. Sí, al final, efectivamente, es eminentemente una empresa técnica y tienes que estar solo también en la gestión y en los conocimientos técnicos, sí. Estupendo. Hablamos de Grupo Rodic, siempre nos gusta traer a empresas granadinas, muchas veces siempre lo decimos, nos sorprende, ¿no? que tengamos empresas de este nivel aquí en nuestra provincia. Y estamos hablando ya de una empresa muy conocida fuera de Granada. A mí me da mucha alegría cada vez que me toca siempre mucho viajar por la parte del despacho, y cuando me muevo en otra provincia a ver siempre instalaciones de Rodic, sí. Decir, joder, eso es de Granada. Pero estamos hablando de una empresa, y precisamente antes que hablábamos de la empresa familiar, una empresa que su andadura ya empezó en el año 1960, ¿no? Efectivamente, en pleno centro de Granada, dentro del sector de la electrónica, en aquellos antiguos aparatos de televisión, de radio, y con la evolución del sector, sobre todo del mercado japonés, que venían ya aquellos circuitos integrados, pues se tuvo que derivar ese conocimiento electrónico en el sector de la seguridad. Y ahí es donde empieza la andadura de Rodic dentro del sector de la seguridad en el que ya nosotros estamos. Y ya de ahí ha ido creciendo, ha ido andando. Hemos ido cogiendo otros sectores, otros servicios. A finales de los años 70, primeros de los 80 es cuando empezamos con los sistemas de intrusión, pero luego ya controles de acceso, sistemas de protección contra incendio, extinción, todos los derivados del sector de la seguridad. Empezasteis en Granada, pero vuestra presencia es nacional. Nuestra presencia es casi nacional, no total, pero sí en el sur de España sí trabajamos. Desde lo que podríamos decir de Madrid hacia todo el sur de España trabajamos y tenemos presencia con clientes en casi todas estas provincias, comunidades. Y cubrís desde aquí perfectamente vuestros servicios. Nuestra delegación está en Granada, Sevilla, Huelva, sí, todo se deriva desde aquí y cubrimos todos los servicios sin problema. En la parte que siempre me toca, el salto internacional, ¿lo tenéis contemplado, no? Bueno, vamos a dejarlo por ahora, ya recurriremos a ti en su momento. Pues seguro que sí, seguro que lo haréis. Sería buena noticia. Lo haréis de maravilla. Dentro de los servicios, la verdad es que a mí me ha llamado la atención. A nivel anecdótico, es decir, me encanta cada vez que entro en la Real Sociedad de TNI de Granada y tengo que entrar para que me abra la puerta, siempre es una tarjetita de Rodic. Sí. Me llamó muchísimo la atención la primera vez que lo vi, porque digo, asimilas seguridad a eso, es decir, seguridad a robos, a la alarma, el antirrobos, tal, y dices, oye, es que también te lo encuentras en este tipo de servicios y de circuitos que a lo mejor la gente no sabe que ofrecéis una variedad tremenda de servicios. Y te lo voy a enumerar, evidentemente tú lo sabes, pero bueno, pero las personas que no oigan, para que lo sepa, decir, no solo sois sistema de seguridad, es ingeniería y planes de autoprotección, circuito cerrado de televisión y videovigilancia, detección y extinción de incendios, que luego hablaremos, que nos comentas que es uno de vuestro fuerte en la empresa. Sí. También vigilantes de seguridad. Sí. ¿Lo cubrís en cuanto a la vigilancia de seguridad? Sí, tenemos un departamento de vigilancia orientado siempre a la protección de nuestros clientes. La central receptora de alarmas, como hemos comentado antes. Esto me ha llamado mucho la atención, cajas fuertes y puertas acorazadas, es decir... Sí, hay determinados clientes, determinados negocios, servicios, actividades que necesitan de estas medidas. De estas medidas. No solo a nivel privado, sino también pues a nivel del sector industrial o sector de servicios. ¿Sí? Y el siguiente, de protección de depósitos de explosivos. Cuéntame. Bueno, eso suena un poquito. Sí, pues es uno de los servicios que nosotros nos especializamos hace unos años, y es el estudio no solo desde el punto de vista del plan de seguridad que necesita un depósito de explosivos, sino todas las medidas técnicas que, en fin, son bastante complejas y que luego requieren una inspección por los organismos competentes, en este caso la intervención del Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil. Ajá. Y pues, de una especialidad que nosotros tenemos y de la que estamos, la verdad, es que muy orgullosos, porque es algo complejo. Madre mía, increíble. Comentamos antes que uno de vuestros fuertes, y lo que tú, la conversación previa que hemos tenido antes, es todo lo que es la prevención de incendios, y siempre orientados a esa medida preventiva, como nos pasa también en Hispacoles, de decir, por favor, que no lleguemos ya con todo destrozado, o con el asunto ya un poquito mal, ¿no? Es decir, vamos a tomar las medidas preventivas necesarias para evitar que el daño sea lo menos posible en ese sentido, e incluso para que no haga ningún tipo de daño. Precisamente en las noticias estuvimos viendo que este fin de semana hubo un incendio en la calle de Las Tablas, y me ha llamado poderosamente la atención los datos que hay, de los que hemos estado comentando antes, que hay una media de 150 muertes al año. Efectivamente, en nuestro país, por incendios,
Y lo que ya son las intervenciones de los bomberos, estamos hablando entre 125.000 y 145.000 al año en nuestro país. Solo en el sector privado, o sea, sí, en el sector de vivienda. Solo en el sector de vivienda. Es decir, parece que es como algo muy lejano, pero y sin embargo es algo que está mucho más próximo de lo que parece. Efectivamente, muy común, muy del día a día, sí. Verdad es que la vivienda es un sitio en el que no se tiene como obligatorio o necesario la detección y la extinción, nuestra protección contra el incendio, pero es donde hacemos nuestra vida y donde estamos la mayor parte del tiempo, con lo cual es algo muy importante a tener en cuenta. Los datos están ahí, es decir, donde se producen las incidencias más importantes al cabo del año. Es curioso porque siempre que recordamos y asimilamos una empresa como Rodic o empresas de seguridad, es decir, estamos obsesionados con el que no nos roben, y sin embargo te encontrarás que pocos clientes a lo mejor están concienciados de, oye, voy a tomar las medidas para prevenir o para evitar, para prevenir los posibles daños que me pueda causar eso, ¿no? Y evitar. Efectivamente, cada vez se va notando un poquito más esa conciencia preventiva ante cualquier tipo de incidencia. Todavía están en unos niveles muy bajos, siempre, en fin, como decía antes, ¿no? Llegamos el día después de muchos de los casos, porque es cuando la gente pues se asusta o quiere echar cuenta. Pero sí es verdad que existe un poquito de conciencia cada vez más a la preventiva. ¿Qué recomendaríais vosotros? Es decir, para una vivienda base, ahora se acerca una época complicada y ahora empieza el invierno. El peligro está mucho más cercano en ese sentido. La Navidad, a mí siempre me ha dado pánico esto de los árboles de Navidad, los belenes, todo el tema de luminarias. Mucha carga eléctrica, mucha carga de luminaria, y es verdad que hay muchas veces en estas medidas preventivas no se tiene en cuenta que determinados circuitos eléctricos, las instalaciones no están preparadas para tanta carga, y eso va a derivar en una incidencia del incendio, por lo menos en un conato, como se le llama en los primeros momentos. ¿Y qué es lo que vosotros ofrecéis en ese sentido? Es decir, imagínate, somos un consumidor normal y te digo, oye, no sabía estos datos y quiero contactar contigo para que tú me informes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Es una instalación muy costosa que tengo que hacer en mi casa? ¿En qué consiste ese tipo de instalaciones? Claro, no, el caso de las viviendas no son instalaciones costosas. La verdad es que el día a día usamos otros tipos de elementos que son bastante menos económicos. En este caso, una instalación mínima, por lo menos para la detección del incendio, unos detectores que se pueden instalar en la vivienda de forma autónoma o instalados con un sistema de seguridad que vaya compenetrado. Pues sería algo muy muy conveniente, sobre todo instalaciones viviendas, donde hay una chimenea, las cocinas, que son los sitios donde hay mayor riesgo. Es independiente, lógicamente, a las instalaciones ya de carácter industrial, garajes, parking, que eso ya va normalizado con una normativa exclusiva. Sí, exacto, que lo estamos comentando, evidentemente. Vuestro mundo es un mundo muy reglado, muy regulado. Muy regulado, sí, de hecho, hubo un cambio de normativa el 12 de diciembre del 2017 respecto a un nuevo reglamento de instalaciones de protección contra incendios, que esto, el ámbito al que afecta es mucho más cercano para el ciudadano medio, no tanto para el sector industrial, como es comunidad de propietarios, locales, garajes. Un cambio bastante importante, el Real Decreto 513 de 2017, como comentaba, ha afectado a la inmensa mayoría de las viviendas, sobre todo comunidades de propietarios, garajes, donde el grueso del país vive. Claro. Y lo que ha exigido es que en función a la antigüedad de cada una de las viviendas, que pasen los edificios en sus instalaciones de protección contra incendios una inspección que se va a hacer por una OCA, un organismo de control autorizado. ¿Todos están obligados a pasar esa inspección? Todos los edificios, comunidades de propietarios, están obligados, todos, en función a la antigüedad. Edificios que tengan menos de 10 años tendrán que pasarlo durante los próximos 3 años desde la entrada en vigor del reglamento. Los edificios que tienen entre 15 y 20 tendrán que hacerlo en los 2 años y con con 20 años de antigüedad tendrán que hacerlo durante este primer año. O sea que ya tenían que estar pasando una gran cantidad de edificios, una inspección por el organismo autorizado. Esa inspección es, evidentemente, es obligada, pero es
a instancia de la propia comunidad de propietarios que la hace, o viene algún tipo de comunicación al respecto? Bueno, aparte, la obligación es de la comunidad, de tener que pasarla. Es decir, tienen que saberlo. Tienen que saberlo, efectivamente. O sea, que ya nosotros hemos hecho esa labor informativa para que se pongan en contacto directamente, o si tienen algún tipo de inspección en otro carácter, con el organismo con el que trabajen, para pasar esa inspección y sobre todo que le regule o le controle bien la instalación de protección contra incendios y su estado en el que está. Claro, me imagino que de esa inspección resultará pues un resultado de decir, oye, hay que instalar o hay que mejorar Efectivamente, hay instalaciones que no están en un estado adecuado, conveniente, con un mal mantenimiento, pues todo eso se tiene que adecuar siempre en función a la normativa del año en el que se instaló esa medida de protección o la construcción del edificio. O sea, la inspección va a hacer siempre va a ir encaminada a la instalación y a la normativa de ese año de construcción. De ese año concreto. Sí. Claro, me imagino que en todo esto el mantenimiento es vital, es que no basta... Sí. No, yo tengo un sistema instalado, lo tengo ahí, lo contrato, pero luego evidentemente... Claro, un buen mantenimiento, como todo en la vida, un buen mantenimiento del sistema de protección contra incendios al final nos va a evitar muchísimas averías, muchísimos problemas y tener unas instalaciones que hagan el trabajo, que estén en correcto funcionamiento en el momento en el que se les requiera, tanto detección como extinción, claro. Y vosotros os encargáis de ese mantenimiento, de hacer Sí, dentro de la empresa el cliente no se tiene que preocupar de llamarte, oye, ¿cómo está esto? Nada, vosotros regularmente. Nosotros efectivamente tenemos con nuestro programa, al final lo que vamos sacando es nuestras revisiones periódicas en función a lo que dice la normativa, revisiones trimestrales o anuales en función a los elementos con los que trabajemos. Vamos a sacar y vamos a pasar esas revisiones y vamos a informar siempre debidamente al cliente si se encuentra alguna anomalía en el sistema para que estén informados y sobre todo para solventarla. Claro, eso es importante porque siempre te queda la duda de decir, bueno, me han dicho que funciona, pero es que tampoco quiero ver que funcione porque no quiero que pase nada. Sí, efectivamente, existen medidas, existen controles para pasar una inspección, un mantenimiento correcto y saber que ese elemento que está ahí, que lo vemos todos los días, funcionaría en el momento en el que se le requiera. Y eso también. Es curioso también porque nosotros en el despacho ahí en Hispacolex tenemos algunos clientes que tienen inmuebles destinados al alquiler para estudiantes, pisos de estudiantes, donde se mete mucha más gente y eso. Y es curioso porque en algunos de ellos nosotros hemos incorporado precisamente una cláusula en la de incluir que en estos pisos, es decir, se mantenga y esté por lo menos vigente, determinados elementos, efectivamente, determinados elementos que hagan ese trabajo preventivo que hablábamos, ¿no? Detectores en las zonas de máximo riesgo, cocina, salón, suelen tener un brasero y por lo menos algún extintor dentro de las viviendas. Sabemos que a nivel de normativa no es exigido que en una vivienda a nivel privado no lo esté, pero cuando ya orienta una vivienda a un alquiler, pues es muy conveniente, sobre todo por cualquier tipo de incidencia que pudiese producir. Que al final luego el problema es tremendo en ese sentido. Claro, luego también a lo mejor muchas personas que nos están escuchando ahora mismo no caen en la cuenta o no lo saben perfectamente. Decimos, claro, es que ahora le metemos un coste a esta instalación, bueno, voy a tener cuidado, tal. Al final, evidentemente, una vivienda que está bien protegida, con un buen sistema, evidentemente cuando tratemos de la negociación de la política de seguro de esa vivienda, por fuerza tendremos que encontrar una rebaja del mismo. Es decir, que al final puedes encontrar casi una pequeña compensación ahí o gran compensación. Efectivamente, a la hora de contar con esos sistemas, sobre todo en el caso en el que se produzca una incidencia, si tiene una dotación de instalación de protección contra incendios o de sistemas de seguridad y han hecho su función debidamente, luego tendrás menos problemas a la hora de subsanar los problemas que tengas de hablar con la compañía seguro y tal, efectivamente. Con lo cual siempre también incluso es recomendable acordarse de eso, ¿no? Sí, tratarlo con el seguro, los elementos que tengas, sí. Fenomenal. Pues la verdad que en ese sentido, además nos consta que trabajáis muchísimo en Granada, en grandes centros comerciales, las instalaciones de bastantes locales. Sí, a nivel industrial, en fin, tenemos un gabinete de ingeniería que al final nos da un soporte muy importante dentro de todas nuestras instalaciones. Como decía, es un sector muy regulado y tiene una carga de cálculo en fin, y muy importante, sobre todo a la hora de hacerlo de forma adecuada y acorde a la norma. Estupendo. Decíamos antes que
fíjate, al principio cuando hablamos de Rodex Seguridad, siempre nos vamos a la alarma contra robos. Siempre intentamos distinguir entre la alarma y el sistema de seguridad nosotros, pero es verdad, dice, te vas a la alarma, y es verdad. Es importante conocer, la verdad que muchas veces me gusta muchísimo mantener estas conversaciones con las empresas porque te das cuenta del gran abanico de servicios que te puede ofrecer y de lo que a lo mejor realmente muchas veces no somos conscientes de esa necesidad de ese servicio en ese sentido. Hablando, lo que estábamos comentando antes de la alarma contra robos, me imagino que el periodo de vacaciones será vuestro momento boom, ¿no? Es decir, donde hay más consultas, ¿no? En el sector de la seguridad, pues sí, hay un auge importante justo en las semanas previas al periodo de vacaciones, julio, junio. Efectivamente. Bueno, pues ante el temor de que pase algo en la vivienda y bueno, pues sobre todo tener conocimiento. Hablábamos de la conectividad del 4.0. Exacto. Todo esto, pues, el sistema de seguridad ya estaba muy avanzado. Tenemos muchas aplicaciones que nos dan conocimiento a la central receptora. La comunicación es muy rápida, muy ágil. En el sector del incendio se ha puesto ya al día y existen aplicaciones profesionales, hay una comunicación bidireccional con la central muy muy interesante, porque al final tenemos que tener conocimiento de qué ocurre en nuestras instalaciones. Así es. Nos están anunciando que nos queda poco tiempo y la verdad que vamos a tener que hacer otro programa, porque me quedan un montón, pero no quiero que no nos vayamos. Había dos conceptos que antes me comentabas, la instalación cableado y la instalación inalámbrica. Sí, es muy importante diferenciar entre los dos sistemas de seguridad. La instalación inalámbrica es muy susceptible de tener problemas a nivel de inhibición, de problemas de comunicación entre elementos centralitas y luego elementos exteriores o nuestros dispositivos. Y el sistema de seguridad cableado, que es mucho más fiable, mucho más seguro desde este punto de vista de inhibidores y sobre todo de suministro eléctrico, corte y tal, es muchísimo más fiable y siempre es más Con seguro. Lo cual, lo que tú recomendarías para la instalación de tu propia vivienda o mi vivienda, en mi caso, sería cableada en todo caso. Sí, efectivamente. Aparte, ya también la normativa hace una distinción entre determinados sistemas de seguridad. Los establecimientos obligados, armería, joyería, hablabas de depósitos de explosivos. Los sistemas tienen que ser cableados por normativa, con lo cual ya de por sí la norma nos está indicando cómo deben de ser de fiables unos sistemas contra otros. Y por último, ¿qué pasa si se me va la luz? Bueno, sí, lo importante... Porque siempre tienes ese miedo de decir, bueno, hay un apagón, Endesa le da en el 14 de agosto en recoger y arreglar la zona y voy a estar 7 horas sin luz. Pues lo importante es que vas a estar tranquilo porque tu sistema va a ser autónomo. Al final la normativa te exige, y nosotros lo cumplimos, hace unos cálculos del nivel de batería que tienen que tener los equipos y va a tener garantizado un mínimo de autonomía de los equipos para que funcione correctamente. Y luego va a tener una comunicación porque cuando salta la luz y tiene un corte de suministro eléctrico, nosotros recibimos esa señal y te la vamos a comunicar a ti como usuario. Pues desde luego es lo que nos acaba de decir José Manuel Castellano. Hay que hacer otro programa porque desde luego son muchos los asuntos que se quedan del grupo Rodex encima de la mesa, aunque ya lo que nos ha contado el director de esta empresa, Jorge Cruz, nos da una idea del gran talento y también de la gran seriedad con la que funcionan en esta empresa. Así que ha sido un auténtico placer, Jorge. Muchísimas gracias. Y José Manuel, también muchísimas gracias. Nos quedamos con ese café de empresa, ¿eh? Muchas Hay gracias. que anticiparse a los conflictos en las empresas familiares y es bueno conocer de manos de expertos como los amigos de Hispacoles cómo se tienen que solucionar esos conflictos. A los dos, muchas gracias. Muchas gracias, Juan de Dios. Buenas tardes, hasta luego. Les hemos ofrecido Granada Empresarial, una ventana abierta al mundo empresarial y social de la ciudad de la mano de Juan de Dios Jerónimo e Hispacoles, profesionales del derecho.